Somos una empresa mexicana dedicada a generar oportunidades de negocio a través de nuestro contenido. Artículos especializados, entrevistas, recomendaciones, todo para que el líder de negocio se actualice constantemente. Una revista incluyente, cercana, somos la única publicación informativa de contenido especializado que tiene presencia nacional e internacional. Llegamos a nuestros lectores por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Somos la primera revista con audio contenido e incluso tenemos tu playlist favorita. En nuestras páginas desarrollamos herramientas que potencializan tu liderazgo empresarial. De la mano de coaches especializados y empresarios de talla internacional que supervisan y respaldan nuestro contenido. Reunimos a grandes conferencistas en nuestros congresos. El networking es lo mejor. Puedes leernos en nuestra revista digital interactiva con un solo clic, en cualquier lugar donde te encuentres. Empoderamia está en todos lados: México, España, Colombia, Chile, Argentina, Honduras, Haití, China, Estados Unidos y Perú. Recuerda que contamos con escritores calificados y certificados en brindarte la mejor información relevante en todo momento. Contamos con un programa de radio de emprendimiento y cosas peores, el cual se ha convertido en un canal más para llegar a nuestro público. Ser parte de Empoderamia es contribuir a la causa del empoderamiento de la mujer. Suscríbete, participa o anúnciate con nosotros. Somos Empoderamia, mujer inteligentemente activa. ¿Eres empresaria formalmente establecida? La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Cholula convoca a las mujeres de negocios a afiliarse a su red internacional. Intégrate y recibe grandes beneficios como plataforma dinámica online, desarrollo empresarial y red de mercadeo, participación en congresos regionales, nacionales e internacionales. Somos la única asociación de proyección internacional y afiliada a la FCEM, Le Femme Chef d'Entreprise Mondial. Consulta las bases al 2225 55 69 52 y síguenos en Facebook como @AMEXME Capítulo Cholula. ¿Quieres crecer tu negocio usando las redes sociales? Somos la You Publicidad, la agencia de marketing digital que te ayudará a impulsar tu negocio. Generamos contenidos atractivos y personalizados para dar presencia a tus productos o servicios en redes sociales. Vivimos en la revolución digital. Ahorra tiempo y llega a más clientes. En la You, pensamos, creamos y listo. Pregunta por nuestros contenidos. WhatsApp 2227 70 95 40. Síguenos en Facebook, @la You Publicidad. Ya me vi, así ya. Bienvenidos a su programa de emprendimiento y cosas peores que patrocina la revista Empoderamia. Esta tarde tan bonita en Puebla, transmitimos desde Puebla muy contentos para platicar sobre los temas que le acontecen al empresario, los que son de su interés, cómo podemos apoyarlo desde la parte de tener grandes empresarios con nosotras platicando cómo salen adelante, cómo le han hecho, cómo es que son exitosos en la rama o en el negocio que tienen, porque yo creo sinceramente que la mejor forma de aprender pues es aprender de quien lo ha logrado, eh, saber y conocer las herramientas que aplica, cómo lo hace al día a día. Lógicamente un tema de viajar, ir, venir, como ahora se estila a las reuniones por Zoom, el tener que manejar ya de alguna manera la comunicación, los medios, tener presencia en redes. Y yo creo que parte de eso nos ha abierto la oportunidad de poder coincidir con expertos que antes no estaban tan al alcance de las redes y de los medios, que antes pues estaban más metidos en la asesoría desde el despacho, desde la oficina, y que técnicamente no conocíamos incluso que existían. Una buena parte de la asesoría que recibe el empresario viene de los expertos en temas fiscales. El tema fiscal es una materia muy bonita, es una materia de mucho estudio, de continuo aprendizaje,
capacitaciones, pero también es un círculo muy bonito en el que pues nos conocemos muchos amigos. Y en esta ocasión, aquí en el programa, me da mucho gusto recibir a un gran amigo, abogado fiscalista, especialista en estos temas de la cuestión fiscal. El maestro Josué Luna Monroy nos acompaña del despacho RAN, Abogados Corporativos, quien se ha dedicado por mucho tiempo al tema de la defensa fiscal, de las estrategias que antes se implementaban, la defensa, las estructuras corporativas y todo lo que significa el apoyo de un fiscalista en una empresa. Con esa experiencia yo estoy muy contenta de recibirlo. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, Mariana. Bienvenido, de verdad, me da mucho gusto que estés aquí porque pues no cualquiera tiene el privilegio de compartir contigo un ratito. Te agradezco mucho por tu programa. La verdad es que esta parte de emprendimiento nos va a dar la oportunidad de saber algunas cosas un poco más allá de por qué tener un fiscalista en casa, ¿no? Eh, Todo esto de verdad aparece mucho gracias a la experiencia que nosotros hemos tenido en RAN Abogados, en razón de que nuestro equipo, que está formado por especialistas, da la oportunidad de tratar de mejorar mucho la parte contable, la parte fiscal, la parte corporativa de muchas de las empresas y de muchos de nuestros clientes. Y tú te preguntarás, ¿por qué razón tener un fiscalista en una empresa? La razón principal de esto es en razón de que no solamente las grandes empresas, los grandes corporativos o en su caso las pymes, sino también en este caso personas físicas que apenas están llevando a cabo la creación de su empresa, pueden llegar a tener acceso precisamente a la información. De hecho, esto en RAN Abogados es nuestro principal objetivo, es una de nuestra misión, de nuestra visión, obviamente hacer llegar esta información precisamente a todos. Una de las principales causas es que posiblemente pueda llegarse a pensar que esto es muy caro para cualquiera. Sin embargo, nosotros lo que hacemos principalmente en esta parte de la opinión y asesoría que nosotros damos es que pueda llevarse a cabo una mejor dirección, de crecimiento, ya sea desde el inicio, desde persona física, desde que estás trabajando en una empresa, hasta que puedas llegar a crear una empresa, ya sea pyme o una mediana empresa o una gran empresa. ¿Qué es lo que sucede, Mariana? Resulta que tú vas normalmente al notario, en su caso, si ya vas a crear una empresa. Entonces, imagínate que tú y yo vamos y te digo, oye, fíjate que tú eres la socia, Mariana, yo soy, obviamente, tú eres el representante legal, yo soy el socio, y de alguna manera el notario nos va a preguntar, oye, fíjate que el representante legal tiene que tener conocimientos en contabilidad. Y la verdad es que pues no es así. Realmente tanto las personas físicas, las personas en pyme o las personas morales no necesariamente tienen que tener conocimientos en contabilidad. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando llega alguna situación, en este caso de la parte laboral, civil, mercantil, penal, incluso fiscal, pues obviamente tú no necesariamente tienes que tener conocimiento en eso. Lo que haces, vas precisamente con el especialista en la materia y otorgas un poder, a través del cual el especialista va y soluciona las cosas. Ahora, en este caso, nosotros lo que hacemos es tomar en consideración varias cosas. Por ejemplo, el que tú puedas llegar a tener tu imagen, o en este caso un nombre, un logo en el que tú el día de mañana puedas llevar a cabo incluso un registro, para efectos de que cuando empiece a crecer tu empresa, pues nadie te lo vaya a quitar. Tienes que tener activos. Vas a tener tu nombre, tu logo, vas a tener activos, en algún momento vas a tener trabajadores y pues obviamente cada uno de estos va integrando la formación de tu empresa. Entonces, cuando tú tienes un logo o en este caso tu nombre y obviamente llevas a cabo el registro, por lo general nadie te dice cómo llevarlo a cabo. Para efectos fiscales el día de mañana, ¿para qué te va a servir? O en su caso,
si tú también, qué tipo de activos vas a empezar a tener y con estos activos que tú vas a iniciar tu negocio, obviamente uno de los secretos que la gran mayoría de la gente pareciera que no conoce es que todo es deducible. Por ejemplo, como persona física, me voy a poner en el ejemplo de abogado. Imagínate que yo necesito para dar mi consulta, o en este caso mi opinión, a cualquiera, voy a tener que usar pues obviamente un traje, voy a tener alguna pluma, posiblemente me tenga que trasladar en un coche deportivo, en un coche de lujo, Posiblemente, posiblemente, posiblemente. posiblemente, ¿no? Y además, fíjate que todo esto es deducible. ¿Por qué? Porque resulta que no hay un tecnicismo que la misma ley te dice que pueda ser estrictamente indispensable Para que sea deducible. para que sea deducible. Y la verdad es que esto nos lleva, por ejemplo, a nosotros a pensar, por ejemplo, en que si yo obviamente voy a dar una consultoría, esta consultoría, ¿cómo la voy a llevar a cabo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo me quiero ver? Ajá. Y todo lo que sea estrictamente indispensable para la actividad a la cual me voy a dedicar. Entonces, si yo en algún momento me quiero hospedar en uno de los mejores hoteles para verte, ajá, Claro. o para darte esa asesoría, o me tengo que trasladar en un avión y tengo que utilizar tal vez la primera clase, o tengo que utilizar, pues obviamente medios diferentes, todo eso va a ser deducible. A pesar que en la misma ley te va limitando, aquí de alguna forma nosotros tenemos una situación. Por ejemplo, tú vas con el notario, llevas a cabo la creación, en este caso le dices, oye, quiero hacer una fe de hechos, en donde, fíjese que yo como abogado, que lo acredito con mi título, con mi cédula, en este caso con mis especialidades, resulta que quiero manifestar, obviamente bajo protesta de decir verdad ante una autoridad distinta a la judicial, que yo, Josué Alejandro, ajá, llevo y desarrollo precisamente opiniones jurídicas para mis empresarios, ajá, y obviamente para esto yo tengo que llevar a cabo, pues obviamente una imagen, obviamente presencial, tengo que tener ciertos elementos para poderte dar esa consulta y con eso, con esa fe de hechos, para no ser tan abundante, yo puedo desarrollar y hacer que jurídicamente tú puedas deducir al 100% todo lo que sea. Ajá. Ahora bien, bajo esta fe de hechos, tú llevas a cabo una consulta ante el SAT. Y en esa consulta ante el SAT, lo que vamos a hacer es preguntarle, oye, fíjate que yo obviamente hice una fe de hechos con un notario, manifesté bajo protesta de decir verdad como persona física que hago esto, en donde estoy anexando mi RFC y ahí estoy colocando la actividad a la cual me dedico. Yo, obviamente, en un escrito libre, le digo a la autoridad, oye, autoridad, yo quiero saber si todo lo que yo uso, que es estrictamente indispensable para mi actividad, es deducible. Y voy a tener una respuesta, y en esa respuesta me puede decir si sí o si no. Normalmente el 100% de las respuestas son positivas, y esto es porque cuando es estrictamente indispensable la autoridad fiscal, no hay una forma que te diga que no, porque no tiene un fundamento. Y si te dijera que no, en ese porcentaje, tú podrías irte a un medio de defensa en donde puedes nulificar precisamente esa negativa. Eso lo puede hacer desde una persona física a una persona moral. Fíjate, Ajá. fíjate qué interesante, estamos platicando aquí con el abogado especialista en derecho fiscal, Josué Alejandro Luna Monroy, quien nos visita en el programa de Emprendimiento y Cosas Peores para platicarnos de la necesidad que también tienen, no nada más los grandes empresarios, sino las pymes, incluso el emprendedor y los empresarios pequeños que están comenzando de tener la asesoría fiscal, al grado incluso de que se puede hacer un traje a la medida,
de las necesidades que tiene incluso al iniciar su empresa o darse de alta con una actividad como persona física para que tenga beneficios fiscales y nazca con una proyección de crecimiento que va de la mano de la asesoría que le va a dar el experto, ¿verdad? Entonces, nos está platicando de cómo es posible que incluso, que es el coco de muchos contadores, y yo creo que ahí hasta lo apuntaron todos, el deducir la ropa, el deducir, bueno, el viático obviamente que sí se puede que está topado, pero encuadrarlo dentro el objeto social, o digamos que es el corazón del acta constitutiva de la empresa, de manera que dentro de esa acta sea un gasto estrictamente indispensable. ¿Eso qué significa? Que lo vamos a poder deducir. Y el papel del abogado fiscalista es que eso suceda, ¿verdad? Correcto. El tema de decir que suele ser de un abogado fiscalista cuando atiende a un cliente es de que yo me voy a encargar de ahora en adelante del asunto, es tan valioso porque prácticamente no sucede en muchas profesiones, ¿verdad? O sea, el decir, tú tranquilo porque de ahora en adelante dedícate a trabajar, ¿verdad? Sí. Y el tema de los impuestos y el tema del SAT y el tema de las autoridades fiscales, yo me voy a hacer cargo, ¿no? Entonces, ese nivel de compromiso, pocas profesiones lo brindan, pero sin embargo estamos en la oportunidad de conocer qué hace un abogado fiscalista. Sí, y muchas gracias. Fíjate que esto ha sido muy benéfico para muchos de nuestros empresarios porque obviamente van diseñando la forma de cómo crecer precisamente con su empresa. Aquí lo que nosotros hacemos realmente, créanme que un abogado fiscalista no es nada caro. La idea principal de esto es que todo mundo pueda llegar a tener acceso a esa información. Esa información obviamente no necesariamente tiene que ser un empresario grande. Tiene que ser alguien que obviamente tenga las ganas de crecer. Ahora sí que, como bien decías, Mariana, a todos aquellos aspiracionistas. Fifís. Ajá, fifís, que, que tengan precisamente la intención de ese crecimiento. Y ahora, bajo esta situación, nosotros lo que hacemos principalmente es dirigir precisamente ese crecimiento para que tú también vayas tomando buenas decisiones de cómo poder hacer que obviamente la parte de la carga de impuestos, pues obviamente no es que sea más pequeña o más grande, sino que sea la correcta, la adecuada. Así Ajá, es. que tú sepas qué es lo que tienes que pagar, en dónde lo tienes que pagar y que no pagues de más. Era lo que nos platicabas al principio de, a ver, el tema de que puedo yo como un emprendedor o como un emprendedor, que dije, ya conseguí un socio, ya dijimos, hicimos el plan y en lugar de ir con la cita con un abogado fiscalista, me voy directo al notario. Y caray, creo que ahí pudiéramos hacer una pausa, Josué, para que nos platiques que la realidad es que es necesaria esa primera consulta con un fiscalista. Correcto. La razón principal es que los notarios normalmente tienen ya formatos previamente establecidos. Ajá, esos formatos, pues obviamente son, pues yo creo que desde más de la época de mi mamá. Cuando Ajá, se usaban cuando se objetos sociales usaban, gigantes. y tú podías llegar a colocar el objeto de todo, es decir, tú podrías como empresa dedicarte prácticamente a todo, tener todas las actividades. Hoy en día normalmente eso ya no debe de hacerse. ¿Por qué razón? Primero que nada, tú debes enfocarte precisamente a lo que haces y cómo lo haces. ¿Para qué? Para que efectivamente todo esto sea deducible. Esa es la principal razón. Y hay algo que normalmente, por ejemplo, el error de los empresarios, que he visto que incluso algunos de los asesores no tienen mucho en consideración, es que cuando vas al notario, ajá, tú como representante legal
eres el responsable de llevar a cabo la contabilidad de la empresa. Y como ya dijimos anteriormente, tú no eres la responsable, porque precisamente puedes llegar a contratar o podemos contratar a un despacho específico de contadores o a mi contador de preferencia, Claro. en donde le vamos a dar la bienvenida y él va a ser realmente el responsable de aquello que nosotros realmente no sabemos. Tú como empresaria, yo como comerciante, ajá, pues obviamente no tenemos ese alcance ni conocimiento. Ahora, no es echarle, en este caso, la culpa específicamente al contador, ajá, sino que el contador tampoco va a tener responsabilidad. Esto, obviamente, no vamos a hablar, en este caso, de temas un poco más Técnicos. técnicos. Sin embargo, lo que tú haces precisamente es bajar precisamente al acta constitutiva una solución en donde vas a protegerte de aquello que la autoridad dice que tú sí sabes hacer. Es decir, el hecho de que tú seas un emprendedor, que tengas una empresa, no te hace especialista contable. Claro. Ajá. Razón por la cual lo que sí se tiene que hacer es, cuando vas al notario, esta parte de bajo protesta de decir verdad ante una autoridad distinta a la judicial, ajá, en donde yo lo acredito como abogado, ajá, con mi título, con mi cédula, con mis especialidades, de que yo con mi especialidad o con mi experiencia como empresario, como, en este caso como empresario, como comerciante, pues obviamente no tengo la experiencia de un contador. Y cuando tú manifiestas eso en tu acta constitutiva, en automático vas a quitarte una primera carga jurídica, porque esa acta nosotros la vamos a inscribir en el registro público de la propiedad que surte efectos contra terceros, y ahora, ¿quién va a ser quien va, por ejemplo, a llevar a cabo la contabilidad? Bueno, en ese mismo acto le damos la bienvenida al despacho de contadores o al contador persona física, y se hace un contrato de prestación de servicios que en ese momento se ratifica con el notario. Ahora, ¿para qué es esto? ¿Esto significa que ya el contador va a ser responsable o que yo me voy a quitar de una responsabilidad? No. Ahí lo que va a suceder apenas es de que nosotros ya le estamos dando el encargo de precisamente de que el contador sea la persona que va a llevar a cabo la contabilidad, no que sea el responsable. Pero también vamos a encargarle a que a través de los mismos medios que te proporciona la autoridad fiscal puedas solicitar tu firma electrónica avanzada. Que él obviamente, que no sea la tuya, que tú no seas la persona que realmente lleva esa contabilidad. De ahí de que nosotros como fiscalistas llevamos a cabo un proceso que no debe ser ni tan técnico, debe ser de tal forma de que tú lo puedas entender, que esta pues obviamente actividad que lleva normalmente el empresario, cuando lleva esto, el objetivo es de que la autoridad del día de mañana no te vea como un defraudador, como lo hace normalmente en estos tiempos. Que la verdad es que para la autoridad todo lo que haga el contribuyente está mal, estamos claros. ¿Por qué? Porque también suele pasar que cuando ya la empresa está formada, camina y todo, y el empresario, José, se empieza como a desanimar porque comienzan las visitas, que comienza que la multa, que no tienes este permiso, que no sé qué. Yo siempre digo ahí que debiéramos pensar y debemos pensar al revés, porque entonces ya existo, ya estoy, ya soy una empresa y voy para adelante, ¿no? Y todo tiene solución. Es realmente pensar en positivo. Y es así, créanme que como uno también está como líder renovándose, activo, creando la sinergia, viendo qué hacer, encargándote del negocio, ¿no? Esta parte de dar paso a ser lo que es un contribuyente formal es algo que tenemos que aplaudir y por supuesto que acompañarlos de especialistas precisamente como tú, Josué, que saben que hay un camino en donde de alguna manera la empresa puede nacer fuerte, ¿no? Correcto. Vamos a mandar unos saludos porque está muy interesante la plática, pero para Vanessa Aco, muchas gracias. Rosy Cuesta, muchas gracias, amiga, que nos ves. Silvia Luna de Oaxaca, muchas gracias también. Claudia Rosas de RAN, por supuesto, muchas gracias que nos acompaña en la transmisión. Patsy Pérez, amiga, te agradezco mucho, empresaria de Amexme. El maestro Andrés Mateos, el fiscalista de México, nos está viendo. Muchas gracias, Andrés.
Abril Saludos. Juárez, Jocelyn Rendón, que seguramente va a compartir nuestra transmisión, ¿verdad, Josué? Claro. Anita Arellano, amiga, muchas gracias, de vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Cholula. Verónica Sánchez, Azarel Javier de aquí de Puebla, Luis Castro, Luz Alonso, Silverio Díaz, mi papá, como siempre, muchas gracias, que nos ve desde Oaxaca. Por supuesto, a nuestros patrocinadores, siempre, siempre un gran saludo. La Yu, que siempre tiene la mágica producción, los colores y todo, siempre, siempre atento al diseño, a la publicidad, a sus órdenes. Y bueno, estamos platicando un tema, la verdad, muy interesante. Estamos tratando de ¿cómo se dirá? De que un empresario, un emprendedor, incluso pequeño empresario, se dé cuenta que el apoyo de un asesor fiscal es necesario y tampoco es gravoso. Así es. Sí, Mariana. No, lo decía, o sea, cuando yo soy un asesor de empresarios, que es lo que eres, en realidad ves en realidad cada uno de los aspectos que pueda necesitar el contribuyente, también te das cuenta de que si tiene tu apoyo, si tiene esa mano fuerte, va a crecer, Es así. ¿no? ¿Verdad? Sí, Ya. de hecho, precisamente una de la parte interesante para los empresarios, en general, no necesariamente, bueno, comentamos, la gente que quiera crecer o que esté trabajando, ajá, va a tener la oportunidad precisamente de tener cosas básicas. Por ejemplo, el cómo me voy a dar de alta, ajá, qué tipo de actividad voy a tener, si mi actividad obviamente es la misma a la de mi objeto social, qué tipo de impuestos obviamente voy a grabar, ajá, cómo se van a pagar, cómo se van a llevar a cabo, pero todo esto no es algo complicado. Es decir, nosotros al final, obviamente lo que estamos buscando es que ustedes obviamente sepan cómo dirigir el negocio y que obviamente este negocio, pues obviamente lo vean en partes. Ajá. Que ustedes, por ejemplo, nosotros, cuando empezamos a ensamblar un acta constitutiva, es como si fuera tu bebé. Básicamente ahí lo que vas a colocar es precisamente todo lo que tú quieres. Ajá, ¿cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres que crezca? Ahí va a Sí, encontrarse pues, obviamente el nombre de tu empresa, va a encontrarse quién quieres que la dirija, cómo la vas a supervisar, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, desarrollar precisamente un gobierno corporativo. eh, digamos que no necesariamente tiene que ser tan técnico. Eh, todo esto es porque cuando tú llevas el cuidado, ajá, de cómo vas a tener a tus trabajadores, cómo vas a tener tus contratos para tus trabajadores, qué es lo que quieres para tus trabajadores desde una capacitación, desde qué tipo de crecimiento dentro de la empresa, qué tipo de activos vas a tener que usar para poder desarrollarte y cuando tienes también el control y el manejo, en este caso de tus finanzas, ya prácticamente puedes hacerlo todo. ¿Por qué? Porque aquí lo que vas a desarrollar precisamente como emprendedor es que tú tengas primero la visión de que tu negocio precisamente va a ser algo rentable, es decir, que efectivamente no vas a crecer de manera incorrecta. sí, sí, Ajá. sí, Y que sí, al sí. final, pues obviamente, no necesariamente tú como fiscalista tienes que ver, por ejemplo, al empresario cuando tiene problemas, sino la idea principal es que tú lo vayas Claro. asesorando, ajá, como un especialista, no como un doctor prácticamente, en donde pues obviamente vayamos viendo cuál va a ser el desarrollo, el crecimiento y obviamente pues irlo dotando precisamente de opiniones positivas para que obviamente éste tenga pues obviamente la posibilidad de seguirse expandiendo, ¿no? Sí, sí. Es algo que también platicaba hace rato el abogado Josué Luna Morroy, que nos visita, especialista en la materia fiscal, que la empresa, a lo mejor podemos acercarnos y obviamente cuando estamos comenzando nos acercamos a muchos especialistas y quizás dejamos por un lado el tema fiscal. Sin embargo, la asesoría fiscal al inicio de un proyecto es bien importante, quizás también por el tema de lo que nos mencionabas, de los activos intangibles. ¿Por qué? Así Porque es. a gran escala
su logo, su nombre, su marca con el tiempo tiene un gran valor. Quiero que se los platico porque esto solamente un abogado fiscalista les puede hablar de decir, yo he garantizado asuntos de créditos fiscales con el valor de la marca. Qué chulada, ¿no? Pero es algo que si tú no lo conoces desde el principio, pues no le das la importancia. A lo mejor le das la importancia de que pues es lo que significa, lo que eres, los temas de los colores y cosas que en realidad una estrategia, una planeación no ve. Vamos más allá, ¿verdad? Es Correcto. un efecto distinto el valor de una marca cuando lo vemos desde el punto de vista fiscal. Sí, ahorita, digamos, estamos tocando, digamos, que algunos conceptos que no van a ser nada técnicos, que la idea principal es, oye, yo como emprendedor, ¿qué es lo que quiero? Es decir, ¿qué es lo que traigo puesto? Si lo que traigo puesto, obviamente, ¿cómo se llama? Ya con la idea de voy a crear un negocio, ajá, ¿cómo lo voy a hacer? Ujú. ¿Qué elementos, qué herramientas, qué instrumentos cuento para poder desarrollarlo? Me estoy basando un poco más en esto porque con independencia de esto va a encontrarse un poco más complejo en el momento en que va creciendo el negocio. Y obviamente ahí ya van a ser otro tipo de temas. Aquí la importancia de tener a un fiscalista cerca de ti es porque te va a aconsejar, te va a dar esa opinión a través de la cual tú vas a mejorar precisamente el desarrollo de todo tu producto. Sí. Ajá. Mira, Mariana, fíjate, ahora estuvimos precisamente aquí en la ciudad de Puebla, atendiendo precisamente temas relacionados con todo esto de outsourcing, de en este caso de la inscripción del registro en la parte laboral, y son temas que a muchos de los empresarios les asustan. Entonces, ahorita, por ejemplo, nosotros hemos traído precisamente determinadas soluciones muy sencillas en las cuales a nosotros nos preguntaban, oye, es que nosotros, ¿cómo se llama? Hemos estado ahorita teniendo problemas con la parte de COVID. Entonces, nosotros creamos una estructura llamada COVID, a través de la cual precisamente los empresarios, los emprendedores, pueden utilizarla de una forma muy sencilla. Ujú. Por ejemplo, a través precisamente de la Organización Mundial de la Salud, se manda este comunicado, ajá, a través del cual obviamente hay una suspensión. Esta suspensión obviamente abarca a nivel mundial, en donde precisamente por el COVID, tú como empresario, si no eres una actividad esencial, Ya. ajá, Cuando nos dijeron, hay que, desde marzo, desde el de- marzo del año desde pasado. marzo del año pasado, oye, fíjate que tú ahorita no puedes tener este tipo de actividades. Esta parte, por ejemplo, cuando tú estás asesorado, por ejemplo, con esto, realmente todas las autoridades, cuando van a visitarte, si es que llegaran a tener por alguna razón que visitarte, tienen que tener un protocolo. Así como obviamente la autoridad te dice que tienes que tener un protocolo interno, ajá, obviamente que este también se diseña con la ayuda de un fiscalista. Este protocolo también lo tienen que tener todas las autoridades, desde la más pequeña hasta la más grande, para poder llegar a colocar un pie dentro de tu empresa. Por supuesto. Y además existe una suspensión permanente que al final esto ya después lo vas a hacer valer con un poco más de ayuda, en el sentido de que ya en el diario oficial te están diciendo que no pueden actuar. Ajá. Nosotros hemos tenido varios casos de éxito en donde hemos probado que la autoridad no puede llevar a cabo ahorita ninguna ejecución. Ajá. Y las ejecuciones que de alguna u otra manera ahorita puedan llegar a llevar, auditorías incluso, son improcedentes. Sí, o sea, obviamente todos somos humanos. La Claro, OMS el tema de la salud es superior, correcto. ¿no? Es un derecho humano superior a la quizás la norma jurídica que le dé la facultad a la autoridad de irte a visitar y decirte y contar cuánta gente tienes o qué estás haciendo cuando que se supone que en COVID no lo debieras hacer. Pero ojo, la autoridad tampoco, ¿no? Así es. Y bueno, esto obviamente te da la oportunidad precisamente de
poder crear una estrategia en la cual, por ejemplo, te puedes hacer una actividad esencial. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de restaurantes. Claro, o sea, que te permita trabajar, Claro, ¿no? Porque hay actividades que siguen, que cada rato ahora sí que en la lona, a la lona de nuevo, no puedes trabajar. así es. Entonces, incluso un fiscalista puede darte la opción de decir, no, espérate, tengo el mecanismo para que operes. Qué chulada, qué bonito. Sí, y ese mecanismo, la verdad es que es un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en este sector restaurantero, ¿no? Este Sí. mecanismo, tú lo que vas a hacer es transformarte, precisamente como dentro de tu objeto social, si tú, por ejemplo, eres dedicado, bueno, a esta parte del restaurante, Ujú. tú ahí, pues obviamente no tienes una actividad esencial. Sin embargo, con algunas modificaciones y adaptaciones a tu acta constitutiva y también modificaciones en tu RFC, puedes llegar a tener, por ejemplo, alguna venta de algún insumo dentro del restaurante. Ajá. Es decir, tú puedes llegar a modificar esto. Yo he visto, por ejemplo, cómo algunos restaurantes se han modificado y decir, oye, por ejemplo, o he visto, por ejemplo, tiendas de autoservicio que se dedican a la parte esencial, como es la venta de alimentos, y estos alimentos no es un restaurante, es decir, puedes tener como un tipo mercado dentro de tu local, pero además, ya con eso tienes la posibilidad de abrir tu negocio. Ajá. Es decir, tienes que adaptarte precisamente a esto. Es Sí, decir, sí, sí. no necesariamente tienes que morir, tienes que reaccionar precisamente ante estos cambios, adaptarte a ellos y obviamente modificar. Como yo te decía, con esta parte de la asesoría, Ujú. tú lo que tienes precisamente es, la idea es que tú sí puedas abrir, que a diferencia de los demás, que de alguna forma no tienen conocimiento, para ti sea una oportunidad en la cual tú puedes seguir funcionando y puedes seguir abierto, obviamente con las medidas que corresponden, ¿no? Sí, sí, claro, es como encontrar la solución. Yo creo que todavía, porque sí todavía hay empresarios que dicen, abro cuando esto pase, ¿no? Y decimos, híjoles, pues que ha de traer un colchón bien grande, porque cómo puedes, después de año y medio de pandemia, seguir esperando, ¿no? Cuando los que lograron encontrar y estamos todavía aprendiendo a vivir en las redes, a contactar clientes en las redes, a tener una presencia que antes no, pues no mirábamos necesaria, a tener el presupuesto para la publicidad, a ver temas que tampoco se hacían de selección y reclutamiento de personal, que antes no aplicábamos. Antes el tema de realmente no consultabas ni siquiera las referencias del equipo que estabas formando o de la gente que estabas integrando a tu equipo. Y ahora es algo muy básico, muy primordial, que estamos, por un lado, quitando equipos, que era lo que platicábamos, pero también integrando equipos distintos, ¿no? A la Correcto. empresa. Todas las modificaciones, todos los cambios, todos los tips que podemos traer y que podemos platicar, son como los temas que para nosotros son importantes transmitir. Mira, ahí está nuestro proveedor nuestro patrocinador precisamente en el tema de reclutamiento y selección de personal, ICEL RH, que realmente creo que son empresas y son asesores que ahorita están tomando la relevancia que quizás luego no les dábamos. Pasa como con los médicos, ¿no? Que teníamos médicos muy, muy mal pagados y decíamos, pero ¿cómo? Y ahora decimos, no, es la profesión, ¿no? O Eso sea, sí, no, correcto. son los importantes ahorita, ¿no? Y en este tema que nos está platicando el especialista abogado Josué Luna Morroy, que nos Muchas acompaña gracias. aquí en el programa de Emprendimiento y Cosas Peores, es entender que el abogado fiscalista es necesario incluso cuando estamos hablando de emprendimiento, que el trabajo de un especialista de la talla de un fiscalista como Josué es encontrar la manera de que un negocio también sobreviva, desde la parte del cumplimiento de las obligaciones que no podemos evitar realizar, ¿no? Porque aquí ya hubo una ventaja que nos sacó el comercio informal grandísima, pero que sin embargo acá estamos, ¿no? Y que en esta experiencia tuya que ya tienes varias estructuras que pueden ayudar al empresario a continuar. Y en específico, por ejemplo, pues a los restaurantes, Es ¿no? correcto, Mariana, sí. Digo, tampoco nos va No, a no, decir no. así como, pero nos queda claro que hay Ajá. estrategias,
que tú con tuyas, que puedes fortalecer a empresarios, ¿no? Sí, fíjate, Mariana, nosotros ya tenemos todo este tipo de medios a través de los cuales, por ejemplo, nosotros hemos ayudado a muchos empresarios a que sigan abiertos. Sí, claro. Ajá. Y obviamente no necesariamente tiene que ser un restaurante. Sí, sí, no. Digo, tantas actividades que hay ahora, incluso en el sentido de que el empresario te diga, yo voy a cambiar de giro, Claro, ¿no? o poder mezclarlo, ¿no? ¿No? O sea, ¿sabes qué? Compónme mi objeto social porque pues ahora con tantas relaciones que tengo me volví probador de COVID, por ejemplo. Así es. Y si volviéndote probador de COVID lograste que tu empresa sobreviviera, tu equipo siguiera teniendo su suelo, caray, qué grande eres, ¿no? Fíjate que aquí, dentro de estas ideas, precisamente el punto es que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Si tú, al final de cuentas, puedes continuar abierto, que obviamente puedas formar parte de esa actividad esencial, que nada te lo impide, Ujú. que sepas que obviamente tienes las herramientas y los medios para poder transformar tu objeto social y la actividad en la cual te vas a dedicar. Y con eso demostrar precisamente que obviamente puedes seguir vendiendo lo tuyo y haciendo lo tuyo sin dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos viendo que a nivel mundial, pues obviamente muchos empresarios, muchas empresas, obviamente han disminuido la capacidad de su trabajo, ha habido muchos despidos, ha habido también pues situaciones en las cuales tú como empresario pues estás con una mira en la cual pues nadie nos esperábamos precisamente esto, ¿no? Y te debes de adaptar como a esta parte de los medios digitales, en donde, por ejemplo, también nuestras consultas, pues obviamente ya son a través de estos Sí, ya medios, son ya son virtuales, ¿no? virtuales, y pues nos ha ayudado mucho a mejorar precisamente ese acercamiento con nuestros clientes, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? La verdad es que el tema fiscal es muy apasionante, Sí. es algo que nos gusta mucho. Sí, porque ahora, miren, hemos ido como de lo menos a lo más, pero quiero que sepan que el tema, yo creo más apasionante para un abogado fiscalista, Sí, sin duda, es el litigio. correcto. Sin duda es el tema de hacer agravios, de la argumentación jurídica y en donde ya comenzamos a tocar la cuestión de como que la carnita, ¿no? Así es. Fíjate que este tema ya va un poco más allá, es un poco más correctivo en lugar de preventivo. A nosotros nos gusta más esta parte de la opinión, en la parte correctiva, en donde obviamente tú puedes desarrollarte y hacerlo bien. Ajá, no llegar a una parte correctiva donde bien comentas. Sí, nos gusta la parte de litigio, nos gusta la parte de... Es el análisis, el estudio. Así es. Creo que incluso muchos contribuyentes que no solemos, muchos líderes más bien que no suelen estar tan en contacto con los temas contables, fiscales, etcétera, de su empresa, porque se dedican a lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, a la venta, a la producción, al servicio, y entonces dejas en manos de tus contadores o de tus expertos o de tu equipo la parte contable. Obviamente siempre va a llegar un tema que la multa, que la revisión, que son cosas que no son pecados, ¿no? Son cosas que suceden, son cuestiones que por el día a día, por el tiempo en la empresa, siempre vas a tener el tema laboral incluso, ¿no? Son cuestiones que tenemos que, lejos de no querer conocer, Josué, que eso sí es importante, me lo platicabas hace rato, Ujú. el líder, el empresario, tiene que tener la visión y el conocimiento ahora de poder revisar el trabajo del fiscalista, del contador. Entonces, ir de la mano con alguien como tú en tu caso es muy importante ahora. Sí, efectivamente nosotros lo que estamos buscando es que el emprendedor, el empresario, no llegue a tener como tal un problema. Así es. Ajá. Y para no llegar ahí, precisamente tiene que modificar o llevar a cabo una situación totalmente diferente que le permita sentirse cómodo, que le permita, obviamente, hacer su trabajo, que obviamente es ser empresario, comerciante o emprendedor, y que esto obviamente lo siga haciendo sin la necesidad de que tengas estar pensando en pagar la multa o que tengas alguna situación fiscal de por medio, ¿no?
ese es como nuestro objetivo principal, que nosotros obviamente estemos solamente cuando necesitemos estar, pero en la parte básica. En la parte correctiva definitivamente son situaciones totalmente diferentes en la cual nosotros obviamente lo que no queremos es que lleguen ahí, que al final Claro. cuando lleguen ahí, en su caso, también tenemos soluciones a través de las cuales, pues obviamente el empresario puede continuar con este camino de emprendimiento y que no tenga problemas. Es decir, que nosotros podemos volver a reiniciar todo el proceso a través del cual él, el empresario como tal, siga continuando con su actividad, que no tenga temor obviamente a esto de reiniciarse. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de esa adaptación, de esa parte de conocimiento, en la cual pues obviamente eso te va a permitir estar en el tiempo y crecer, ¿no? Eso es bien importante, el darse cuenta que, como solemos decirlo, rodearte de los mejores expertos y rodearte de los especialistas adecuados es lo que va a hacer que tu empresa continúe y tenga buenas bases, tenga una buena defensa, ¿verdad? Así es. Porque cuando comenzamos a quizás a querer solucionar los problemas que se nos van presentando, buscando una solución económica o barata, lo que suele pasar es que al tiempo las cosas se complican. ¿Qué mejor que tener la oportunidad de ir de la mano acompañado siempre de los expertos que necesitas, en este caso en el tema fiscal, entender y reconocer que es parte de la estructura necesaria del empresario y del emprendedor, que era lo que yo quería transmitir, creo que lo hemos conseguido, creo que ha quedado claro que más que sentir que es un servicio caro, es más bien una cuestión necesaria y que además no lo es como tal. Es correcto. Porque estábamos viendo que al final yo como especialista, Josué como especialista, en ese acompañamiento que da, lo que nosotros queremos es que te vaya bien, Exacto. ¿no? Sí, sí, o sea, que al final tengas un buen camino, que obviamente este camino sea pues realmente de crecimiento y de estabilidad, que obviamente conozcas las bases, obviamente no las básicas, sino que obviamente estas básicas se van a transformar en algo sólido, para que el día de mañana pues obviamente tú puedas llegar a tener el control de todo lo que tú haces y cómo lo haces sin tener problemas y obviamente enfrentar todo este tipo de adversidades que nos está poniendo esta pandemia, ¿no? Así es, no nada más es el tema de la salud, ahora el negocio tiene que sobrevivir, pero además es algo bien importante el hecho de que nosotros como especialistas, Josué como especialista, por supuesto que la recomendación de un emprendedor va a ser magia para nosotros, ¿verdad? Porque un emprendedor se caracteriza por esa vitalidad, por esas ganas, por esa interacción que tiene con muchos círculos, porque normalmente está buscando crecer. Entonces, vale muchísimo la recomendación de una pyme, de un emprendedor, porque también para nosotros es satisfactorio ver y medir su crecimiento, que viene contigo a la consulta, que te gusta una vez cada medio año, no sé, pero que vas viendo que va avanzando, ¿no? O a lo mejor ya cambió de giro, o a lo mejor ya tiene 3 emprendimientos y quiere que le metas orden, porque también Así suele es. suceder, ¿no? Sí, por supuesto, y precisamente nosotros estamos para ayudar, ayudar precisamente tanto en ese crecimiento, en su desarrollo del personal, la parte laboral, la parte mercantil, la parte civil. Nosotros obviamente tenemos, afortunadamente como fiscalistas, esa visión precisamente de encontrar la mejor manera para poder llevar a cabo tu empresa. Eh, Esto lo que te va a permitir al final, pues obviamente es que ese crecimiento sepas incluso cómo hacer dinero de la nada. ¿Por qué? Porque va a ser precisamente el momento justo en donde, bueno, si tú ahorita no estás produciendo también, pues que también la autoridad no vayas a tener problemas en el futuro, ¿no? Que obviamente que tú puedas conservar, saber dirigir y principalmente algo, Mariana, Ujú. que nosotros, obviamente también como empresarios y como abogados y como seres humanos, nosotros debemos de, de tener ese crecimiento y ese aprendizaje, pero de tal forma que sea básico
Ajá, para que tú también, para que todos en general podamos llevar a cabo, bueno, ese crecimiento. Es decir, quiero decirte que si tú tienes una asesoría correcta y adecuada, puedes crecer definitivamente. Yo ya tengo en estos 23 años, pues obviamente el acompañamiento de muchos de nuestros clientes que han estado desde el principio y que ahorita son grandes empresas que obviamente también tienen pues muchos trabajadores que a nosotros nos da gusto que obviamente sigan siendo sólidos. Así Ajá, es, una cierta garantía, que es el garantía. punto medular, ¿no? El rodearte de expertos es como rodearte de los mejores colaboradores, por supuesto que tienes un gran producto, Así ¿no? es. Es rodearte de los mejores asesores para que tengas una garantía de crecimiento y sobre todo también de medición. Hay una cuestión bien importante. Para hacer números hay que ir con el fiscalista. Para ver si es o no negocio, hay que llevar y tener en cuenta que un fiscalista te asesora, te habla, revisa estados financieros, ve con tu contador, o sea, él te puede dar una perspectiva de cómo va tu negocio realmente, si realmente es negocio, si hay que aplicar una buena inyección, cambiar objeto social, hacerlo más grande, si hay que reducir trabajadores o hay que ver la manera, no alcanza. Creo que el universo del especialista es algo muy importante, delicado y además que no podemos dejar pasar. Quiero, ya se nos está yendo el tiempo, permítame por favor pedirles que nos acompañen el próximo viernes. Tenemos el desayuno del capítulo Cholula de la Asociación de Mujeres Empresarias aquí en Puebla. Acompáñenos el 6 de agosto. Va a ser una reunión muy importante. Tenemos también Congreso Nacional de la Asociación de Mujeres Empresarias. Nos vemos, por favor, en Morelos del 19 al 22 de octubre. El conocer a esta asociación tan bonita de mujeres trabajadoras, mujeres empresarias, nacional además e internacional, yo creo que es una oportunidad muy valiosa para los negocios. Me están pidiendo que les insista, por favor, en que entren a la página de empoderamia.com y se suscriban para que reciban los artículos en Messenger. Ay, ya, porque saben que es que no cachaba cómo era, pero ya bueno, por favor, bajen su revista digital si no quieren ir por el impreso al Sanborns. Bajen su revista www.empoderamia.com. Tenemos saludos para Liz Donés, el abogado fiscalista Pedro Jiménez que nos ve desde Cuernavaca. Muchas gracias. Pam Saludos. Juárez, Teresa Limón, Jan Ochoa. Muchas gracias, de verdad, porque nos están sintonizando, porque se dan un ratito para ver la charla que siempre tratamos de que sea una gran oportunidad de ampliar nuestros conocimientos. Mi agradecimiento para Josué, que nos vino a platicar ya de un chorro de tips para los que son fiscalistas y litigan, caray. Ojo que no repito, decían los maestros, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentran, Josué? En tus redes o el despacho, ¿cómo Mira, llegan contigo? nosotros estamos en RAN Abogados y nuestras redes sociales es ranabogados.com.mx. Mi correo lo voy a dejar, es Por favor. jalejandro, ajá, @ran.com.mx. Ajá, es jaluna ¿Mm? @ran.com.mx. Ajá, Ok. entonces, muchas gracias, Mariana. De verdad, yo ahorita a través de este espacio, la verdad, me gusta mucho comentar, me daría mucho más ganas verte en alguna, tener un espacio para que nuestros empresarios puedan estar con nosotros, así a través de contigo. eh, Tal vez en alguna situación de capacitación, a eso me refiero, para que puedan darse cuenta qué fácil precisamente es esta parte fiscal. Y yo creo que este programa de emprendimiento y va a hacer precisamente que las cosas cambien. Y de verdad te agradezco mucho por este espacio porque me has dado la oportunidad al menos de tener un poquito más de soltura, porque luego a veces pues a veces mis empresarios buscan otro tipo de asesorías o buscan otro tipo de situaciones, pero esto es la base
a través de la cual, pues obviamente, deben de acercarse con su abogado, con su asesor fiscal. Sí, pues no, al contrario, yo te agradezco que nos hayas visitado, que nos permitas transmitir en vivo además la plática que yo creo que mira, cuando un especialista es muy bueno, yo así lo veo, logra transmitir el interés en un lenguaje cómodo y cotidiano, porque todos no somos expertos en derecho, no somos abogados, Ujú. el que yo pudiera traer a un gran especialista que me hable con cuestiones técnicas, creo que lo que va a hacer es hacer sentir que es complicado, difícil, caro, cuando que la realidad es que un experto como tú nos puede transmitir desde una charla cómoda, pues la magia de la profesión, de la estrategia, de la planeación y los beneficios que como empresarios podemos tener si nos acercamos a los expertos adecuados, ¿no? Yo creo que también, y te he visto, que el que el empresario se te acerque a ti, te pregunte a ti, obviamente a tu equipo, pero que te entienda a ti es una cuestión maravillosa, ¿no? Eh, Fíjate que si es técnico, si es a veces un poquito, el lenguaje es más complicado, en el que no necesariamente tienes que expresarlo así para el empresario. Así es. Esto solamente es pues para efectos técnicos con las autoridades, pero realmente lo que hemos estado platicando aquí, que a veces no es algo sencillo, el expresarle a cualquier persona que puede realmente crecer y obviamente ser un empresario exitoso, es porque obviamente se puede, pueden hacer prácticamente de su empresa un gran negocio sin necesidad de estar, ¿cómo se llama? Bueno, sin necesidad de que la autoridad fiscal pueda tener alguna repercusión en contra de cualquiera, ¿no? Sí, sí. Y además, bueno, te agradezco, como dices, el manejar tecnicismos. Yo creo que antes te acuerdas que se usaba que el experto como que hasta te hablaba en chino, decías, y decías, no, pues como no le entendí nada, ha de ser muy bueno. Lograr una perspectiva diferente desde la verdad, desde los artículos que nos comparten, por ejemplo, en la revista, grandes expertos, coaches internacionales, que con esa dinámica que incluso ahora tenemos en podcast, digo, qué padre, porque si hubiéramos comenzado antes con estas dinámicas que ahora traen los medios de comunicar contenido de interés empresarial, etcétera, México tuviera muchas más empresas, Es ¿no? correcto. Sí, Y esto, estos espacios precisamente son los adecuados para poder tener un poco más de acercamiento en sí con todos, porque no, a veces es tan complicado porque tú estás en tu espacio y creo que esta parte digital obviamente te permite llegar a muchos lugares tan lejos que obviamente la idea principal es que la gente sepa pues que se puede lograr, que si tienes un negocio pues obviamente puedes acudir con tu abogado o asesor fiscal, que al final de cuentas de la mano puedes tener esa asesoría en la cual obviamente de la mano puedes hacer muchas cosas. Es decir, que puedas tener una muy buena marca, que puedas tener consejos a través del nombre, de tu colorimetría, de todo aquello que va a hacer que al final, pues obviamente tú como empresario, pues tengas la seguridad de que no vas a tener problemas en el futuro, ¿no? bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, me parece, pero quiero que las personas que nos ven, nuestras amigas que nos saludan, eh, puede cualquiera entonces, empresario, cualquier emprendedor, llegar contigo y preguntarte, tener una cita contigo. Desde luego. Nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Puebla, también estamos en la Ciudad de México, en la ciudad de Villahermosa y en el Estado de México. Y nosotros estamos a la orden, estamos en nuestras redes sociales en ranabogados.com, a través del cual, pues obviamente nos pueden ahí visitar, Mariana, Ujú. y pues al final nosotros podemos inmediatamente comunicarnos con ustedes.
Pues muchísimas gracias, Josué. Un honor que hayas estado visitándonos en nuestro programa de emprendimiento y cosas peores. Y por supuesto la revista Empoderamia que nos patrocina el programa, como siempre, muy agradecida, muy contenta. Fue una plática muy bonita, muy fluida, pero además creo que logramos el objetivo de que el empresario, el pyme, el emprendedor entienda por qué para nosotros es tan importante el asesor fiscal para su crecimiento, para su acompañamiento. Los dejamos. De nuevo, gracias, Josué, por acompañarnos. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche por el canal de la revista Empoderamia. Hasta pronto. Hasta pronto. Somos una empresa mexicana dedicada a generar oportunidades de negocio a través de nuestro contenido. Artículos especializados, entrevistas, recomendaciones, todo para que el líder de negocio se actualice constantemente. Una revista incluyente, cercana, somos la única publicación informativa de contenido especializado que tiene presencia nacional e internacional. Llegamos a nuestros lectores por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Somos la primera revista con audio contenido e incluso tenemos tu playlist favorita. En nuestras páginas desarrollamos herramientas que potencializan tu liderazgo empresarial. De la mano de coaches especializados y empresarios de talla internacional que supervisan y respaldan nuestro contenido. Reunimos a grandes conferencistas en nuestros congresos. El networking es lo mejor. Puedes leernos en nuestra revista digital interactiva con un solo clic, en cualquier lugar donde te encuentres. Empoderamia está en todos lados: México, España, Colombia, Chile, Argentina, Honduras, Haití, China, Estados Unidos y Perú. Recuerda que contamos con escritores calificados y certificados en brindarte la mejor información relevante en todo momento.
Contamos con un programa de radio de emprendimiento y cosas peores, el cual se ha convertido en un canal más para llegar a nuestro público. Ser parte de Empoderamia es contribuir a la causa del empoderamiento de la mujer. Suscríbete, participa o anúnciate con nosotros. Somos Empoderamia, mujer inteligentemente activa. ¿Quieres crecer tu negocio usando las redes sociales? Somos la You Publicidad, la agencia de marketing digital que te ayudará a impulsar tu negocio. Generamos contenidos atractivos y personalizados para dar presencia a tus productos o servicios en redes sociales. Vivimos en la revolución digital. Ahorra tiempo y llega a más clientes. En la You, pensamos, creamos y listo. Pregunta por nuestros contenidos. WhatsApp 2227 70 95 40. Síguenos en Facebook, @la You Publicidad.